Colombia se enfrenta a unas elecciones históricas, probablemente las más importantes que ha vivido en las últimas décadas. Hay solamente dos opciones. Una, seguir blanqueando el narcoterrorismo, seguir blanqueando la inseguridad ciudadana y la introducción del comunismo, o un programa de seguridad, de control, de ley, orden, prosperidad y libertad. No hay otra opción. Cepeda es introducir todo lo que ha llevado a Cuba, Nicaragua y Venezuela al desastre absoluto. Solamente hay dos opciones: Espriella, libertad, seguridad, orden y prosperidad, o Cepeda, comunismo, blanqueamiento del narcoterrorismo e inseguridad ciudadana, y además un legado económico absolutamente terrible camino de Venezuela, Nicaragua o Cuba. No hay capacidad para los ciudadanos colombianos de decidir votar en blanco. Votar en blanco es votar a Petro, y el resultado de Petro y de Cepeda es la miseria para todos. Vamos a hablar del desastroso legado económico de Petro. Hoy Colombia llega a la mitad de 2026 con un relato oficial de aparente éxito económico y paz que en realidad es completamente diferente. Los datos muestran una historia completamente diferente. Bajo el gobierno de Gustavo Petro, el país combina un deterioro fiscal absolutamente acelerado, inflación descontrolada, mercados financieros castigando la deuda y cada vez menor credibilidad financiera, y un repunte de la violencia que se extiende a buena parte del territorio. El blanqueamiento del narcoterrorismo, la inseguridad jurídica y la inseguridad ciudadana. Como siempre, la izquierda no busca el progreso, busca el control. En estas elecciones, el voto en blanco no sirve, porque es defender que se mantenga el desastroso legado de Petro. Y por lo tanto, solamente hay dos opciones: libertad, seguridad y capacidad de progreso con Espriella, o comunismo, narcoterrorismo y blanqueamiento de la violencia con Cepeda. No hay otra. Vamos a revisar los datos disponibles de déficit público, de deuda, de calificación crediticia, de inflación, de empleo, de pobreza, de salarios reales y de violencia, con cifras claras, oficiales y reportadas, y con los datos hasta mayo y junio, para demostrarte que el relato económico de Petro no solamente es falso, sino que el camino por el que va a llevar Cepeda a Colombia es acelerar y empeorar lo que ya es un desastre. Esto no es una opinión, son los números los que desmontan el discurso triunfalista del gobierno. Vamos primero con el corazón del problema, las cuentas públicas. En los primeros meses de 2026, el déficit fiscal de Colombia sigue disparado. Estamos hablando de un déficit fiscal que está descontrolado y el peor arranque de año en al menos 22 años. Estas son cifras citadas del propio Ministerio de Hacienda y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. No es un hueco anecdótico. En 2025 el déficit ya estaba descontrolado. El presupuesto de 2026 arranca con un enorme agujero superior a 25 billones de pesos, en un contexto de menor recaudación y necesidad de nuevos ajustes. El señor Petro lo que pide son muchos más impuestos, pero entonces, obviamente, al meter todavía más impuestos, lo que llevas a la economía a recaudar menos y a crecer menos. La consecuencia es un Estado que cada vez depende más del crédito y que cada vez penaliza más al sector privado. Y esto es importante porque una de las agencias de calificación de deuda más diplomáticas del mundo, Fitch, ya rebajó en diciembre de 2025 la calificación soberana de Colombia de B+ a B, manteniéndola en el territorio especulativo, es decir, un coste de deuda inasumible por los gigantescos déficits fiscales persistentemente elevados y la previsión de un aumento todavía más acelerado de la deuda pública, teniendo unas estimaciones de crecimiento y unas estimaciones de ingresos fiscales que eran muy diplomáticas.
Además, las proyecciones recientes apuntan a un déficit del gobierno central cercano al 6,5% del Producto Interior Bruto y, por lo tanto, estamos hablando de una deuda pública que se acerca peligrosamente al 64% del Producto Interior Bruto, lo cual indica que si se mantuviese Cepeda con sus políticas, la deuda pública de Colombia entraría cercana al 75-80% del PIB en la próxima década. El problema no es solamente cuánto debe, sino cuánto cuesta financiar la deuda. El marco fiscal de mediano plazo de 2026 revela algo brutal, que Colombia deberá pagar alrededor de 83,9 billones de pesos solamente en intereses de la deuda pública en 2027. En 2027. Todo esto significa menos recursos para inversión productiva, menos margen para seguridad y, lo más importante, una carga constante sobre los contribuyentes y las empresas. El déficit público, las cuentas públicas son un desastre con Petro. Con Cepeda serían todavía mayores porque introduce que la expropiación, la inseguridad jurídica, el desastre absoluto y con ello el camino hacia Venezuela. ¿Y por qué la izquierda quiere ir por el camino de Venezuela, de Cuba o de Nicaragua? Porque el objetivo de la izquierda radical no es el progreso, sino el control. Te venden progreso y lo que dejan es asfixia. El gobierno de Petro insiste que está bajando la inflación, pero los últimos datos lo que muestran es exactamente lo contrario. La inflación está en el 5,84% y encadena 3 meses consecutivos de alzas. El Banco de la República ya ha advertido de que la inflación ha dejado de converger a la meta y que en el año 2026 volverá a aumentar por el exceso de gasto público, el impulso fiscal mal llevado a cabo y presiones derivadas de unos aumentos de subvenciones y de gasto descontrolado que suponen muchísima mayor emisión de moneda y por lo tanto mucho mayor empobrecimiento. Además, los mayores incrementos de precios se concentran ¿en qué? En los servicios públicos, transportes. Esto es muy importante porque estamos viendo en partidas esenciales para el gasto cotidiano de los ciudadanos. Es decir, los servicios públicos al alza, los restaurantes al alza y el transporte al alza. Por eso, aunque te hable de haber aumentado el salario mínimo nominalmente, que es una tontería, ese incremento convive con unas gigantescas presiones inflacionarias que erosionan el poder de compra real. Lo sabes perfectamente, porque en Venezuela recordarás cuando Maduro se vanagloriaba de haber subido el salario mínimo interprofesional un 500%. Claro, la inflación era del 10.000. ¿Qué quiere decir todo esto? Gustavo Petro, y lo hará Cepeda, está utilizando el inflacionismo, como siempre hace la izquierda, para disfrazar la evidencia del empeoramiento del poder adquisitivo real de los colombianos. La realidad de Colombia va mucho más allá del dato nominal. Es la realidad de precios muchísimo más altos, crédito muchísimo más caro por la falta de solvencia del gobierno estatal, menor capacidad de ahorro y por lo tanto un entorno de inflación persistente con crecimiento muy débil y un desequilibrio fiscal que no fortalece a las familias, sino que las expone más. En empleo, el relato oficial también choca con los datos. En abril de 2026, la tasa de desempleo nacional fue del 8,8%, exactamente igual que la de 2025 en el mismo mes. En febrero, el desempleo era del 9,2%, con 2,4 millones de desocupados. Ahora, no solamente no hay una mejora real del mercado laboral, a pesar del enorme impulso de gasto político y del aumento falaz del salario mínimo que no ha aumentado en realidad en términos reales, sino que lo que tenemos es la evidencia de cómo estas políticas públicas de control, no de progreso, lo que llevan es al empeoramiento. Fíjate la realidad del empleo en Colombia. La informalidad
afecta a más de la mitad de los ocupados del país. Es decir, que cuando el gobierno te dice que está creando empleo de calidad, no es cierto. Lo que está haciendo simplemente es generar todavía mayor informalidad, mantener esa informalidad y además expulsar a un montón de trabajadores a la economía sumergida. Esto, cuando incluso se crea empleo, lo que muestra es que una parte enorme es más que precaria, sino mísera. Y aquí está la evidencia. En pobreza, lo que muestran los datos del DANE es que la pobreza monetaria está en el 28% de la población. Es que es increíble, pero es que esta mejora estadística convive con unas enormes dudas sobre la solidez estructural y con una realidad de ingresos frágiles. ¿Por qué? Fíjate, si la pobreza ha bajado solamente del 31 al 28%, pero un porcentaje muy importante ha sido escondido dentro de todas esas áreas que están controladas por el narco y que por lo tanto no tienen datos fiables. ¿Qué es la realidad? Que en realidad ha habido un cambio básicamente irrelevante con un gasto público descontrolado. Ahora, si en economía el balance es absolutamente demoledor, de malo con Petro y será todavía peor con Cepeda, en seguridad es todavía peor. El primer trimestre de 2026 ha estado señalado como el más violento en una década en materia de masacres, con 35 casos y 133 personas asesinadas entre enero y marzo, con los datos claros dados por Indepaz. Solamente en enero se han registrado 12 masacres con al menos 63 víctimas. Esto es un absoluto desastre. La situación siguió empeorando. A finales de abril ya se reportaban 48 masacres en solo 4 meses de 2026. Y en junio los balances hablan de 65 masacres y 258 personas asesinadas, además de más de 8.800 desplazados por el miedo, el terror ante la inseguridad ciudadana descontrolada. ¿Qué es lo que hace Petro y lo que hará Cepeda? Llevarse muy bien con los asesinos, los terroristas, los antiguos, todos aquellos que han sido delincuentes. ¿Qué es lo que hace? Blanquear la violencia. Estos datos reflejan algo mucho más profundo que un simple repunte criminal. Reflejan la pérdida de control completa por parte del gobierno del territorio, la expansión de las economías ilegales y del narcotráfico, y la disputa de corredores por parte de los narcoterroristas que lo que llevan a cabo son asesinatos constantes, la extorsión, la violación y el asesinato, que llenan el vacío dejado por una estrategia completamente fallida de seguridad y de llamada a la supuesta paz total. La paz total de Petro y de Cepeda es la paz para los asesinos y para los narcoterroristas y el terror más absoluto para los ciudadanos de bien. En las ciudades también la inseguridad gana espacio. En junio de 2026, Bogotá ha vuelto a registrar ataques de sicarios en la zona norte, con muertos, heridos y afectando a todas las áreas de la seguridad ciudadana. Los ciudadanos de Colombia viven en el terror diario cuando el gobierno se vanagloria de lo que llaman paz total, que es, literalmente, entregarse al narcoterrorismo. La sensación de impunidad crece mientras el Estado pierde la capacidad de disuasión, está completamente fuera de control y además se le impide actuar por parte de las mismas instancias gubernamentales. Las fuerzas y cuerpos de seguridad de Colombia están maniatadas por un gobierno que piensa que la manera en la que hay que trabajar para eliminar el narcotráfico es mirar hacia otro lado y meter la cabeza en el agujero como las avestruces. El nuevo orden económico mundial, ya en cuarta edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. El balance de la economía bajo Petro y lo que va a acelerar
Cepeda no es el de una economía saneada ni el de un país pacificado. La evidencia es la de un país con un déficit descontrolado, deuda creciente, credibilidad internacional, cayendo, una calificación castigada, inflación repuntando, desempleo estancado, informalidad masiva y además la evidencia de violencia en aumento. Esa es la realidad que esconden los discursos de paz total y de progreso de Petro. Petro no ha traído ni el progreso ni la paz. Lo que ha traído ha sido el estancamiento, la ruina y la violencia. Cuando se separa la propaganda de los datos, lo que aparece claramente no es un modelo de éxito, sino un modelo de fracaso absoluto. Y nunca lo olvides, el objetivo del socialismo no es el progreso, es el control. Colombia elige entre dos modelos: seguridad, libertad, progreso, o comunismo, narcoterrorismo y violencia. Que no te engañen.